Estamos en el día 18 de nuestro estudio, anunciando el testimonio de Dios, y estamos viendo lo que es la obra del Espíritu Santo. Y para lo cual estamos estudiando el versículo número 10 y el versículo número 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, que dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso estamos estudiando la obra del Espíritu Santo. Ya hemos concluido que el Espíritu Santo es Dios, y ya hemos visto la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo consiste en revelar a los apóstoles la verdad de la salvación de Dios. Consiste en revelar a los apóstoles, por eso Pablo dice: porque Dios nos la reveló a nosotros. La obra del Espíritu Santo está basada o consiste en revelar la verdad de Dios acerca de la salvación de Dios a los apóstoles. Y nosotros actualmente también tenemos esa verdad. También a nosotros se nos ha revelado, pero ya en forma escrita. A los apóstoles se les dio en la vista, que es lo que significa revelar, poner las cosas en los ojos o poner las palabras en los oídos. Eso es lo que es revelar, quitar el velo, descubrir. A los apóstoles lo vieron y lo escucharon. Por tal motivo lo escribieron, y nosotros tenemos esa misma revelación que se les dio a los apóstoles, la tenemos nosotros, solamente que hoy escrita, y para cual ya no hay revelación nueva. Ese es el trabajo, es la obra del Espíritu Santo que ha hecho y que sigue haciendo. Revelar la verdad a los apóstoles. Ahora, ¿qué tipo de verdad les ha revelado? Porque dice la Escritura: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando dice nadie conoció las cosas de Dios, no se está contradiciendo. Simplemente está diciendo que lo que ha revelado el Espíritu Santo a los apóstoles es una verdad relativa de Dios solamente. Una verdad relativa acerca de la salvación, no una verdad absoluta. Ni los apóstoles tenían la verdad absoluta de Dios, ni nosotros la tenemos, ni nadie la tiene. Es decir, el origen de Dios, el por qué es Dios, eso nadie lo sabe. Las cosas inescrutables de Dios no las podemos conocer. Y el Espíritu, no es porque el Espíritu no la conozca, simplemente el Espíritu no la ha revelado, porque sí la sabe. Pero el Espíritu ha revelado todo acerca de la salvación solamente. Y dice la Escritura, para ver las cosas de Dios, ahí en la carta de Pablo a los Romanos, de lo que el Espíritu Santo nos ha revelado de Dios, que Dios creó los cielos y la tierra. Dice capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos, versículo 19 y versículo 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el Espíritu Santo nos ha revelado la verdad de Dios, lo que es suficiente a nosotros para la salvación. Pero ¿por qué hablamos de las cosas de la creación? Bueno, porque para que haya salvación tenía que haber vida. Y para que haya vida tenía que haber una creación de los cielos y la tierra. Y Dios los ha creado. Y nosotros lo creemos porque el Espíritu Santo nos ha revelado a partir del libro de Génesis quién creó los cielos y la tierra. Esa es la revelación del Espíritu Santo. Una revelación de una verdad de Dios solamente relativa conforme a un hecho o conforme a un objetivo. Y en este caso es la salvación del alma del ser humano. Y para ello hemos visto, o a través del Espíritu vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Una verdad acerca del Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 26, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice el Señor Jesús: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio acerca de Jesús. Y Él, a través de la revelación a los apóstoles, en el oído y en los ojos, y que nos la ha dejado escrita a nosotros, ha testificado que la verdad de Jesucristo es cierta, que lo que vino a ser Jesucristo es cierto,
Y esa es una verdad tan grande porque es la propia verdad de Dios, del Espíritu Santo. La verdad acerca de Jesús, una verdad relativa. También una verdad acerca del Evangelio. Mira, dice la carta de Pablo a los Gálatas para ver la verdad del Evangelio en el capítulo 1, versículo 11 y el versículo 12. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este es el único evangelio verdadero, revelado por el Espíritu de los apóstoles, escrito en estas benditas y santas palabras, que es la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, y no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Si alguno os anuncia otro evangelio, no es de Dios. Sea anatema, dice Pablo. Dice, no es que haya otro anatema. No es que haya otro evangelio. Porque así lo dice. Estoy maravillado, en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio que Pablo anuncia es el evangelio de Jesucristo, testificado por el Espíritu Santo, revelado directamente por el Espíritu Santo al oído de Pablo, a los ojos de Pablo. No nomás a Pablo, a todos los apóstoles, pero en este caso estamos hablando de una carta que escribió Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es ningún hombre, no es que algún hombre lo haya hecho, lo haya inventado, lo haya creado, lo haya imaginado, sino pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y quién ha venido a tener la revelación de Jesucristo? Juan 15, 26, el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, traer la verdad de Dios para la salvación del hombre nada más. Una verdad relativa, una verdad de Jesucristo, una verdad del Evangelio y una verdad de la fe también. Dice ahí Gálatas capítulo 3, versículo 23, la verdad de la fe, dicha por el propio Espíritu Santo, dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, y que hoy ha sido revelada a los apóstoles y que se nos ha dejado a nosotros escrita en este libro de Dios, para que creamos esa verdad, dicha directamente por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y escrita en su palabra. Una verdad relativa de Dios, que con eso es suficiente para creer en Dios, y con eso es suficiente para la verdad, y con eso es suficiente para la salvación. Lo que conocemos de Dios, con eso nos basta y nos sobra para creer y para tener la seguridad de que la salvación es cierta. Una verdad acerca de Jesucristo, que todo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo ha quedado plasmado y que es cierto. Una verdad a través del Evangelio, es decir, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad de la fe. Esta fe que los cristianos tenemos está basada en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios, que es el creador de los cielos. Y esa fe se vino a revelar, a descubrir cuando quedó escrito el Nuevo Testamento. Los apóstoles lo sabían porque a ellos les llegó primeramente la revelación. Nos lo han dejado a nosotros para que nosotros sigamos esos mismos pasos de ellos, que nos van a llevar también a la presencia misma del Señor, y algún día estaremos morando ante la presencia. Una verdad acerca de la salvación. Eso es lo que leímos al principio, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios significa la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, la verdad de la palabra. Eso es lo profundo de Dios. No vamos a encontrar el origen de Dios, porque las cosas inescrutables, dice Romanos, no las podemos conocer, ni son de beneficio para nosotros. Lo que es de beneficio para nosotros es saber cuáles son los pasos hacia la salvación. Y eso ha llegado a nosotros gracias al Espíritu Santo. Ese es su trabajo, esa es su obra. Y el Espíritu Santo sigue obrando todavía. Pero eso lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Estamos viendo que el Espíritu Santo ha traído la verdad acerca de la salvación. Dice la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta es la verdad profunda de Dios, que la salvación está en el Evangelio, y el Evangelio habla de Jesucristo, testificado por el Espíritu Santo, revelado a los apóstoles y dejado a nosotros escritos en este santo libro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo
por la fe vivirá. Aquí está la salvación en estos dos versículos. Aquí nos anuncia la salvación a través del Evangelio y que el Espíritu Santo nos lo ha dejado. El bendito Espíritu Santo que sigue obrando todavía actualmente, nos sigue revelando esa verdad. La verdad ya está toda escrita en este santo libro. El Espíritu Santo nos sigue ayudando a entender, a comprender, a anunciar esa verdad. El único propósito que tenemos nosotros de hacer este estudio, de hablar del testimonio de Dios, es de que conozcan la verdad, una verdad bíblica, una verdad 100% genuina de la palabra de Dios directamente. Nosotros no traemos una doctrina humana y luego interpretamos la palabra de esa manera. Lo único que hacemos es de la palabra, de la enseñanza de Jesús, plasmada en la palabra de Dios, mostrarla, enseñarla y que cada quien tome la propia decisión de lo que quiere creer en esta vida, de lo que quiere creer acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, acerca de la verdad, acerca de la salvación, acerca de la fe, acerca del Evangelio. El Espíritu Santo está obrando para que entre esta verdad a muchas conciencias y cambien su forma de pensar y cambien su forma de ver la vida, para que vean la vida más espiritual, para que no vean la vida tan material, para que no vean la vida tan física, sino que se den cuenta que la salvación es real, que el infierno es real, que la vida eterna es real. Y para eso el Espíritu Santo sigue obrando y ha obrado en un principio con los apóstoles para dejar plasmado toda su obra, toda su verdad, toda su revelación en este santo libro y que sigue obrando, pero eso lo vamos a ver el día de mañana y vamos a ver de qué manera sigue obrando actualmente. Por lo pronto, Dios te bendiga.